Dice la Biblia que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y este es el tiempo para los mochis, porque donde abunda la maldad y la violencia, sobreabunda también la gracia y la bendición. Ha llegado el tiempo de gloria para los mochis. Ven a escuchar la verdad que cambiará tu vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad que trajo el soso a la tierra. Sí, salvación, sanidad, prosperidad, vida abundante, larga vida, vida eterna. Ese es el soso. Hay vida más allá de la religión. Al que cree, todo le es posible. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Cristo viene pronto. ¿Cree usted en el Espíritu Santo? Pues, ¿por qué no? Claro que sí, debemos de creer. No tenemos una idea, pues, quién es el Espíritu Santo. Entonces, no creo que sea algo malo. Muchas veces decimos unos que sí creemos, pero no sabemos de qué se trata. O sea, el Espíritu Santo, ves que lo agarramos por muchos modos. ¿Sí? ¿Cómo lo percibes? La paz interior que siempre nos acompaña, o las cosas buenas que nos rodean. ¿Quién crees que es el Espíritu Santo? El Señor, Dios. ¿Qué tal, amigos televidentes? Les saluda su amigo el pastor Obed Mesa de la Fortaleza de los Mochis. Estamos aquí nuevamente para continuar con este estudio bíblico que se llama la maternidad espiritual. Hemos estado hablando por los últimos 3 o 4 programas acerca de esto y ha sido de gran bendición para nuestras vidas. La maternidad espiritual, es decir, el Espíritu Santo es la parte maternal de la Trinidad. Existe el Padre, existe el Hijo, existe el Espíritu Santo. Si hay Padre y un Hijo, tiene que haber una madre. Ese es el Espíritu Santo, es la parte femenina, la parte maternal de la Trinidad. Entonces, hemos estado ya viendo algunos versículos. Iniciamos con Génesis 1:26, donde dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando con alguien, hagamos a nuestra, y salió varón y salió mujer. No pudo haber sido él solo, que hubiera dicho voy a ser varón y mujer, porque dijo hagamos a nuestra. Si hubiera sido a mi imagen hubiera salido solamente varón, pero dijo a nuestra imagen salió varón y salió mujer. ¿De dónde salió la imagen de la mujer? Lógicamente tenía que haber una parte maternal en la Trinidad. Entonces, vamos a ir ahora a una cita que está en 1 Corintios capítulo 15, verso 49, que dice así: y así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. La imagen de lo terrenal a la imagen de lo celestial. Es decir, cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está hablando de la palabra imagen. Es decir, así como somos nosotros, así lo vamos a hacer a ellos, a varón y a mujer. Entonces, cuando dice hagamos, lógicamente está hablando con alguien a nuestra imagen. Ya dijimos que la imagen se conforme a lo espiritual, la semejanza conforme a lo físico. Entonces, este versículo está diciendo que así como es en lo terrenal, así también es en lo celestial. Entonces, en lo terrenal vemos que hay una familia. En lo terrenal vemos que hay padre, hay hijo y hay madre también. Entonces, si la familia completa terrenalmente está conformada por padre, madre e hijo, no es posible que en lo celestial solamente haya padre e hijo. ¿Dónde está la mamá? ¿De dónde salió la mujer? ¿De dónde es la imagen de la mujer? Entonces, 1 Corintios 15:49 dice que lo terrenal es la imagen de lo celestial. Ahí está confirmando. Ahora, en Mateo capítulo 6, verso 10, cuando habla del Padre Nuestro, usted recordará que el Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, la voluntad de Dios en la tierra, ¿es que haya una familia o que solamente haya puros varones? ¿Cuál es la voluntad de Dios en la tierra? ¿Que solamente haya padres e hijos o que haya matrimonios entre varón y varón? Bueno, eso es lo que Satanás quisiera. Por eso se ha autorizado el matrimonio entre varones o entre mujeres, porque es lo que Satanás está tratando de hacer, tratando de distorsionar, de voltear la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Que haya papá, que haya mamá e hijo. No es la voluntad de Dios en la tierra que solamente haya puros papás y hijo, o puro papá e hijo. No, la voluntad de Dios es que haya una familia completa, padre, madre e hijo. Así como en el cielo, así también en la tierra. Así como es la voluntad de Dios en el cielo, hay papá, mamá e hijo, también en la tierra hay papá, mamá e hijo. Y lo confirma en 1 Corintios 15:49, donde dice que lo terrenal es la imagen de lo
celestial. Entonces, así como es en la tierra, es la imagen de Dios en el cielo. En otras palabras, nosotros estamos reflejando la imagen de Dios. Papá, mamá e hijo. No es la voluntad de Dios que solamente haya papá e hijo, mucho menos es la voluntad de Dios que haya papá y papá e hijo. Eso no es la voluntad de Dios. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando con este tema y vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 12. Vamos a ver este texto bíblico que dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Fíjese bien, aquí está hablando de que no hay diferencia. Dice, no hay diferencia entre judío y griego. Sin embargo, existen los judíos y existen los griegos, ¿verdad? Estoy iniciando estas citas bíblicas o introduciéndome, porque hay mucha gente que piensa que los seres celestiales no tienen sexo, o sea, que no hay varón, que no hay mujer, que solamente son espíritus, así nada más, espíritu y ya. No, vamos a introducirnos en esto. Fíjese lo que dice aquí, que para Dios no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Estamos hablando así aquí de invocar a Dios, ¿verdad? Inclusive Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando de invocar, ¿verdad? Entonces, incluso el versículo 13 dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Está hablando de invocar para salvación, invocar el nombre del Señor para ser salvos. O sea, Dios no hace diferencia de personas para que sean salvos, ni judíos ni griegos. Entonces, acá en Gálatas, vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Escucha lo que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados en Cristo quiere decir que somos salvos, ¿verdad? Que tenemos el bautismo en Cristo. No está refiriendo al bautismo en agua, sino bautismo en Cristo, o sea, recibir el sacrificio de Jesús. Somos salvos. Recuerden, Romanos dice que no hay diferencia entre judío y griego, pero refiriéndose a que existen, pero para Dios no hay diferencia. Para Dios todos son salvos. Si alguien invoca el nombre del Señor, son salvos. No hay diferencia, pero existen los judíos y existen los griegos. Ahora, aquí en Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, ¿verdad? Todos sois hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que ya invocaron su nombre y son salvos. Entonces, el versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Escuche, ya no hay judío ni griego. Otra vez está retomando lo que dijo Romanos. No hay judío ni hay griego, para Dios todos son iguales. Sin embargo, existen los judíos y existen los griegos, pero para Dios son iguales, no hay diferencia. Entonces, dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. O sea, Dios no se va a fijar en que alguien es esclavo o es libre. Para Dios son iguales, no hay diferencia. El que invocare su nombre, ese será salvo. A eso se está refiriendo. Ahora, dice: no hay varón ni mujer. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, no podemos agarrarnos de ahí para decir que para Dios no hay varón ni mujer, que todos somos iguales, que en el mundo espiritual es igual, solamente es espíritu y ya. No, se está refiriendo a otra cosa muy diferente. Dice que no hay varón ni mujer en el sentido de que no hay diferencias para Dios. Dios nos ve iguales a todos. Sin embargo, existe el hombre y existe la mujer. Continuamos. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Si Dios enferma, castiga y mata, ¿para qué está el diablo? Lengua y nación, regeneración. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios no castiga con el mal, ni manda enfermedad. Dios es bueno. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti.
Dios es bueno y así como yo, tú también corre la carrera de la fe. Dios te bendice. Eres fiel. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. ¿Cree usted en el Espíritu Santo? Sí, sí creo, de hecho soy católico 100%, e incluso pues voy a misa los domingos, me comulgo, me confieso, y la verdad pues nada más bonito que la fe sobre el Espíritu Santo. Al menos en mi persona, pues la verdad me ha dado mucho aliento, mucha esperanza, me hace sentir que convivo más con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos. Esa para mí es el Espíritu Santo, eso, la fe más que nada en él. Sí, eso es. Bien amigos, continuamos. Soy el pastor Obed Mesa de La Fortaleza. Me da mucho gusto tenerles nuevamente aquí con nosotros. Para todos los que están apenas sintonizando o viendo este programa, estamos hablando acerca de la maternidad espiritual, la parte maternal de la deidad, la parte maternal de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces decíamos que hay mucha gente que piensa que no existe espíritu mujer y espíritu hombre, sino que son espíritus y nada más. Sin embargo, hemos comprobado bíblicamente que cuando dice que, porque mucha gente se agarra de ahí, ¿verdad?, para decir, para Dios no hay varón ni hay mujer, no existe el varón y la mujer, tomando en cuenta que es un espíritu y nada más, pero no, se está refiriendo no a que no existen, sino a que no hay diferencia para Dios. Para Dios todos son iguales, el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Dios no anda haciendo excepción de personas, Dios no anda haciendo diferencia si es varón o es mujer, si es esclavo, si es libre, si es judío, si es griego. Sin embargo, existen los judíos, existen los griegos, existen los esclavos, existen los libres, existe la mujer y existe el varón, pero para Dios no hay diferencia. A eso se está refiriendo. Por lo tanto, sí puede haber, ¿verdad?, varón y puede haber mujer, tanto en el mundo terrenal como en el mundo celestial. Acuérdense que al inicio de este programa, en el segmento pasado, lo primero que vimos es que la imagen de lo terrenal es el reflejo de lo celestial. Hágase tu voluntad, dice el Padre nuestro, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces la voluntad de Dios en la tierra es que haya familia, papá, mamá e hijo. Es el reflejo de lo celestial, papá, mamá e hijo. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro punto muy importante. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Anteriormente a este tema, le estuve enseñando acerca del tema de la muerte espiritual de Jesús, porque todos estos temas van en serie, es decir, tuvimos que haber aprendido primero la muerte espiritual de Jesús para ahora comprender esto. Si usted es la primera vez que está escuchando esto, bueno, quiero decirle así rápidamente que hablar de la muerte espiritual de Jesús es hablar de esos 3 días y 3 noches en que Jesús murió en la cruz hasta que fue resucitado, hasta que llegó María el domingo de resurrección y el ángel le dijo, ya no estás aquí, ya no está aquí, el que buscas ha resucitado. Pero ¿qué pasó con Jesús en esos 3 días y 3 noches? Entre que bajó su cuerpo de la cruz y fue llevado a una tumba, hasta que resucitó al tercer día. ¿Dónde estuvo Jesús? Jesús bajó al infierno. ¿Por qué bajó al infierno? Si al infierno bajan solamente los pecadores. Bueno, porque el Padre le cargó a Él el pecado de todos nosotros. Jesús bajó al infierno como pecador a pagar consecuencias del pecado, pero no del suyo, sino del de nosotros. Isaías 53, del 4 al 6 dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. 1 Corintios 5, 21 dice que Jesús nunca cometió pecado, pero que el Padre le cargó el pecado de todos nosotros. Entonces cuando Jesús muere en la cruz, ya había muerto, antes de morir físicamente, ya había muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque una persona muere espiritualmente cuando le cae el pecado. Acuérdense de Adán y Eva, que ellos fueron creados, pero Dios les dijo el día que comieran de este fruto, ciertamente morirán. No se estaba refiriendo a que murieran físicamente, porque cuando ellos tomaron el fruto prohibido no cayeron muertos, sino que siguieron viviendo más de 900 años, dice la Biblia en el capítulo 5 de Génesis. Sin embargo, se estaba refiriendo a una muerte espiritual. Cuando entra el pecado en la persona, esa persona muere espiritualmente. Entonces Jesús en la cruz, acuérdese una de las 7 palabras, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él había muerto espiritualmente. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces cuando le es cargado nuestro pecado, ahí muere espiritualmente. Después sigue viviendo algunas horas más físicamente, hasta que por fin expiró, pero ya había muerto espiritualmente. Entonces una persona que muere físicamente, pero que ya está muerto espiritualmente, tiene que ir al infierno a pagar las consecuencias de su pecado.
Jesús bajó al infierno a pagar las consecuencias de nuestro pecado, no del suyo. En eso consiste a grandes rasgos la muerte espiritual de Jesús, pero resucitó el tercer día y venció a la muerte, venció la enfermedad, venció la pobreza y todo lo que usted ya sabemos, ¿verdad? Y esa autoridad nos la dio a nosotros, a la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos hablando aquí en Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Está hablando de su muerte espiritual, ¿verdad? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. O sea, resucitó por la gloria del Padre. Vamos a confirmar esto con Romanos capítulo 8, ahí mismo Romanos 8, 11, para ver cómo es eso de que Jesús fue resucitado por la gloria del Padre. Es decir, Jesús está sufriendo en el infierno las consecuencias de nuestro pecado, pero hubo alguien que lo levantó. Ese alguien que lo levantó, vamos a ver quién es. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Es decir, el Espíritu Santo fue quien levantó a Jesús, fue quien resucitó a Jesús. El Espíritu Santo levantó a Jesús entre los muertos. Ahora, vamos a retomar lo que leíamos en Romanos 6:4. Dice que Jesús fue resucitado y se resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Ya confirmamos en Romanos 8:11 que el Espíritu Santo fue que levantó a Jesús entre los muertos. Y Romanos 6:4 dice que la gloria del Padre fue que levantó a Jesús entre los muertos. Entonces, el Espíritu Santo es la gloria del Padre. El Espíritu Santo es un sinónimo de la gloria del Padre. Los dos versículos están diciendo lo mismo. Romanos 6:4 y Romanos 8:11 están hablando de quién resucitó a Jesús, quién levantó a Jesús entre los muertos. Romanos 6:4 dice que la gloria del Padre levantó a Jesús, fue resucitado por la gloria del Padre. Romanos 8:11 dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús. Entonces el Espíritu Santo es la gloria del Padre. Yo quiero que usted vaya amarrando una cosa con otra, porque vamos a darnos cuenta de algo muy interesante en 1 Corintios capítulo 11 versículo 7. Observe lo que dice, escuche lo que dice 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Ahí va lo más importante de esto, mire. Pero la mujer es la gloria del varón. La mujer es la gloria del varón, dice 1 Corintios 11:7. La mujer es la gloria del varón. ¿Qué dice Romanos 6:4? Que la gloria del Padre fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Romanos 8:11, ¿quién levantó a Jesús entre los muertos? El Espíritu Santo. Esas tres citas, vamos a amarrarlas, vamos a conjugarlas. Quien levantó a Jesús fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está considerado, de acuerdo a Romanos 6:4, como la gloria del Padre. Y en Corintios, 1 Corintios dice que la mujer es la gloria del varón. Esto está muy claro. La gloria del Padre es su mujer. La gloria del Padre es el Espíritu Santo. La gloria del varón es la mujer. Entonces, el Espíritu Santo está considerado como la gloria del Padre, ¿sí? Porque la mujer es la gloria del varón. Entonces, ¿quién levantó a Jesús entre los muertos? La gloria del Padre, es decir, su madre, el Espíritu Santo. Continuamos. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Si Dios enferma, castiga y mata, ¿para qué está el diablo? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios no castiga con el mal, ni manda enfermedad. Dios es bueno. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Dios es bueno, y así como yo, tú también corre la carrera de la fe. Dios te bendice. Eres fiel. Yo creo en el poder de Dios.
claro que sí creo en el Espíritu Santo, es nuestro Dios, pues está simbolizado por una palomita que es el alma de nuestro Dios, ¿verdad? Yo lo percibo como lo más sagrado que hay en nuestra religión, más que nada, ¿no? Lo que somos católicos, el Espíritu Santo, pues es el que siempre está a un lado de nosotros, cuidándonos. Eso, yo sí creo en el Espíritu Santo. Nos han enseñado, desde chicos, nos han enseñado que el Espíritu Santo significa el Dios, ¿no? Es Dios todopoderoso, el Rey de todo el universo, ¿no? El Rey de Reyes. Muy bien, amigos televidentes, soy el pastor Obed Mesa. Continuamos hablando acerca del tema de la maternidad espiritual. Un tema muy importante que puede ser de bendición, de grande bendición para su vida si usted abre su corazón. Y si usted no anda con prejuicios, usted recibe esta palabra y sea bendecido en el nombre de Jesús. Quiero aprovechar este tiempo, como siempre, para invitarte a la Fortaleza de los Mochis. Estamos ubicados en el Auditorio Jiquilpan, que está por la calle 10 de Mayo y Guerrero. Mejor dicho, Guerrero entre 10 de mayo y 21 de marzo. Auditorio Jiquilpan de esta ciudad de los Mochis. Tenemos reuniones todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Y los sábados a las 6 de la tarde estamos con el grupo de jóvenes. Así que yo te invito para que nos acompañes, para que tú sigas escuchando más a profundidad esta palabra de fe, estas revelaciones de la palabra que te van a bendecir. Escucha esta palabra a fondo para que tú puedas aumentar tu calidad de vida, para que puedas ingresar a otra dimensión de fe con esta palabra de Dios. Recuerda que el apóstol Pablo decía, ya no les puedo estar dando leche porque ustedes ya no deberían estar dando leche, son niños espirituales, ustedes necesitan comer carne espiritual. Entonces yo te invito para que comas carne espiritual, ven a escuchar estas revelaciones de la palabra, van a bendecir tu vida, te lo aseguro. Muy bien, estamos hablando de la maternidad espiritual y decíamos que es la parte maternal de la deidad, la parte maternal de la Trinidad es el Espíritu Santo. ¿Por qué? En el último segmento leíamos que así como el Espíritu Santo fue quien levantó a Jesús, dice Romanos, fue levantado por la gloria del Padre, y dice 1 Corintios que la gloria del varón es la mujer. Entonces, amarrando estos tres versículos, nos damos cuenta de que la gloria del Padre es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo levantó a Jesús. Entonces, vamos a continuar y vamos a ir a otra cita bíblica que está en Salmos capítulo 27, versículo 10. Del 7 al 10 vamos a leer, Salmo 27 del 7 al 10. Te recuerdo que necesitamos conocer antes la muerte espiritual de Jesús. Ahorita te expliqué un poquito de qué se trata la muerte espiritual de Jesús. Es Jesús sufriendo en el infierno. En esos 3 días y 3 noches, entre que su cuerpo bajó de la cruz y lo llevaron a una tumba y luego resucitó al tercer día. En ese intervalo Jesús bajó al infierno, pero para ser atormentado. Repito, Jesús fue a pagar el precio del pecado, no de él, sino el de nosotros. Entonces Jesús está siendo atormentado en el infierno, de acuerdo al Salmo 22, donde dice que demonios lo han rodeado, diciendo perros me han rodeado, toros de Basán, etcétera, etcétera. Y el Salmo 27, a partir del versículo 7 al 10, está confirmando este sufrimiento de Jesús en el infierno. Escuche: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Si Jesús está siendo atormentado, está exclamando estas palabras al Padre. No apartes con tu ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Escucha el versículo 10, esto es impresionante. Está Jesús sufriendo en el infierno, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejarán. Recuerda que la palabra Jehová viene de los originales que fueron escritos en hebreo y en arameo. Es la palabra Yahweh, ¿verdad? Que significa dos personas, que significa varón y mujer. La palabra Elohim, que significa dioses. Entonces, cuando hablamos de Jehová, no estamos hablando solamente del Padre, sino que está incluyendo también al Espíritu Santo, que es la parte maternal de la deidad. Aunque mi padre y mi madre me dejaren. Ahora, ¿sería que ellos estaban dejando al hijo? ¿Sería que papá y mamá, que el Padre y el Espíritu Santo estaban dejando al hijo, lo estaban abandonando?
Esto está muy relacionado con las palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al parecer había un desamparo, al parecer había un abandono, había hubo una separación. Bueno, fue una separación, no al parecer, fue una separación. Lo que te quiero decir con esto es que no es que Dios haya abandonado a Jesús. No es que papá y mamá hayan abandonado a Jesús. No es que lo hayan dejado, sino que simplemente le cargaron nuestro pecado, y a partir de ese momento usted sabe que el pecado es todo aquello que separa al hombre de Dios. Entonces, esa separación que hubo entre Jesús y el Padre y la Madre Espíritu Santo, esa separación que hubo fue por el pecado, repito, no el pecado de Él, sino el de nosotros. Entonces, cuando Jesús exclama en la cruz, bueno, vamos a confirmarlo esto de Dios mío, vamos a Mateo capítulo 27, ya vimos en Salmos 27:10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿sí? Es Jesús sufriendo en la cruz, ya vimos los versículos anteriores. Ok, ahora vamos a ir a Mateo 27, verso 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a unir estas dos frases. Recuerde que usted ya recibió la muerte espiritual de Jesús. Jesús está sufriendo en el infierno, y en el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. No es que haya sido un padre y una madre tan malos como para haber abandonado a Jesús. Su hijo, no es que hayan sido tan malos. Al contrario, fueron buenos, porque mire, he escuchado gente que dice, qué malo el padre, ¿por qué permitió que su hijo sufriera tanto? ¿Por qué permitió que su hijo sufriera? Mire, Jesús sufrió para que nosotros no suframos. El Padre envió a su Hijo a morir, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, no es que haya sido un padre malo al abandonar a su Hijo. Al contrario, lo hizo porque nos amó a nosotros, y su Hijo pagó el precio por nosotros. Entonces, esas palabras de que mi padre y mi madre me dejaren, no está poniendo a un papá y una mamá malos, no, sino que el pecado causó la separación. El pecado de nosotros que se cargó en él causó la separación. Entonces, en Mateo 27:46 dice, Elí, Elí, lama sabactani, este es el original, pero dice, esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uniendo estos dos versículos, en el Salmo 127:10 nos está dando la orientación de quién es ese Dios mío. Cuando escuchamos las palabras de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 27:10 está diciendo quiénes son esos Dios mío. Padre y madre. Dios mío Padre, Dios mío Madre, ¿por qué me han abandonado? Jesús sufrió para que usted y yo no suframos. Jesús bajó al infierno para que usted y yo no vayamos al infierno. Esa es la gran ventaja, esa es la gran verdad y la gran victoria, la gran bendición que tenemos de que Jesús haya bajado al infierno, de que Jesús se haya sacrificado por nosotros, pero al tercer día resucitó para que usted y yo ahora vivamos felices, ahora vivamos en abundancia. Soy el pastor Obed Mesa, le espero en la fortaleza. Dios le bendice. Dice la Biblia que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y este es el tiempo para los mochis, porque donde abunda la maldad y la violencia, sobreabunda también la gracia y la bendición. Ha llegado el tiempo de gloria para los mochis. Ven a escuchar la verdad que cambiará tu vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad que trajo el soso a la tierra. Sí, salvación, sanidad, prosperidad, vida abundante, larga vida, vida eterna. Ese es el soso. Hay vida más allá de la religión. Al que cree, todo le es posible. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Cristo viene pronto.